Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Venimos con la serie de estudios Levantando los Muros. Gloria a Dios. Los muros de la oración, los muros de la familia, los muros del hogar, los muros del matrimonio, los muros de la salud, los muros de la sanidad, los muros de la salud. Bueno, muros por todos los lados, ¿sí o no? Gloria a Dios. Jeremías 51. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Y seguimos con el tema que tenemos, centinelas de la casa. Amén. ¿Qué somos? Centinela de nuestra casa. Gloria a Dios. Y dice la palabra en el verso 12, ¿qué dice? ¿Levantar qué? Dice levantar bandera, dice la palabra, levantar bandera sobre los muros de Babilonia. Reforzar la guardia, poner centinelas, disponer celada, porque deliberó Jehová y aún podrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿de qué nos habla este versículo, hermana? ¿De qué nos habla? ¿De qué? ¿Qué hacen los centinelas? Reforzar, levantar bandera. Amén. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? No bajar la guardia, ¿cierto que sí? Vamos a la conquista, vamos a la bendición. Entonces suelta tu Biblia, o lea ahí, mejor dicho, o si quiere orar con ese versículo, hermano, vamos a orar pidiéndole a Dios esta bendición total. Amén. Esta libertad. Dígale, Padre, es un día, es una mañana de levantarnos, como dice la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, levantar banderas, dice el Espíritu Santo. Aquí estamos levantando bandera, Padre. Aquí estamos levantando, papá, en este ayuno, Dios de gloria, sobre el enemigo, el triunfo que Cristo es la bandera de mi salvación. Cristo triunfó, Cristo venció, Cristo me dio la victoria. Y hoy tomo la bandera, hoy levanto bandera sobre estos muros, papá, porque los muros están restaurados, porque los muros fueron levantados, Dios de gloria. Padre bendito, Dios del cielo, no estaremos más cautivos, no estaremos más cautivos por esa enfermedad, no estaremos más cautivos, papá, en el hogar, no estaremos más cautivos nuestros hijos, no estaremos más cautivos nuestra salud. No estaremos cautivos en las finanzas, papá. Padre, el cuerpo no estará más cautivo por esa enfermedad. Echo fuera la enfermedad, echo fuera la enfermedad, echo fuera la enfermedad. Hoy se levanta, papá, Dios de gloria, sobre esos muros. Levante, que hay victoria, hay libertad, que Dios te sacará al medio de los enemigos. Dios dice, salga al medio de Babilonia. Vamos, iglesia, en esta hora hay poder. La palabra dice ahí con claridad, reforzar la guardia, refuerce, dígale, papá. Sí, Padre, reforzar, dice la palabra de Dios, reforzar la guardia, dice el Señor. Dice, poner centinela, dice el Señor, y disponer el tiempo necesario para esta obra, para esta celada. Dice la palabra celada, quiere decir velar y orar. Vamos, poderoso Dios, un tiempo muy especial. Es un tiempo de salida, es un tiempo determinante, un tiempo de libertad, es un tiempo de liberación para tu vida, es un tiempo de liberación para tu corazón, para tu espíritu, es una libertad para tu alma. Que Dios ponga esta palabra de Jeremías capítulo 51 verso 12 en tu corazón, en tu espíritu, en tu entendimiento. Vamos, poderoso, echa fuera esos mareos del diablo, echa fuera todo lo que quiere venir, vientos contrarios a estropearte, lo que quiere venir hermano, a estropear la bendición, cortar el proceso fuera. Todo, hay una libertad, hay una liberación para la iglesia, para los oyentes, para
los hermanos, para el pueblo de Dios, para el pueblo del Dios vivo que está allí, hermano, enlazado, papá Dios mío, con obras malignas. Se rompe los lazos, se rompe las ataduras, todos los que están ligados con ataduras, papá, se rompe los géneros, se rompe los yugos, espíritus, perversidad del diablo, demonios de muerte, demonios de infamia, demonios de labriuría, demonios que te tienen vasallado. Tú no estarás cautivo más sobre esto en el nombre de Jesús. Se va de tu vida, se va de tu casa, se va en el nombre de Jesús. Ataduras, vicios, maldiciones, adicciones, toda adicción, toda cautividad de adicción, toda cautividad de adicción de droga, toda cautividad de enfermedad, fuera, fuera. Se va de tu casa, se va de tu esposo, se va de tu esposa, se va de tus hijos, se va de los tuyos. En el nombre de Jesús hay libertad, hay gloria, hay unción. Padre, gracias te damos, te bendecimos. Levántalo, levanta el pueblo, levanta a los hermanos a clamar, a orar en este tiempo de salvación, de poder. Vivifica, Espíritu de Dios. Gracias, gracias, Espíritu de Dios. Dios está orando, Dios está bendiciendo, Dios está ministrando, Dios de gloria. Gracias, Señor. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Jesús, por todo, por todo, por todo, Dios del cielo, que lo que está haciendo es maravilloso, es glorioso, es divino, es celestial. Papá, gracias, papá, esta palabra, Dios mío, hoy levantamos bandera, hoy levantamos bandera, porque Dios conquista, porque Dios ganó, porque Dios triunfó. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder sobre tu vida, la sangre de Cristo tiene poder sobre tu casa, la sangre de Cristo tiene poder sobre tu vida. Allí la sangre de Cristo, hay bandera, hay bandera, hay bandera de amor, hay bandera de triunfo, hay bandera de victoria. Vamos, iglesia, a levantar bandera en los muros de Babilonia y reforzar la guardia, dice el Señor. Refuerza, refuerza. Dígale, papá, ayúdame, salir de lo que me tiene estancado, amarrado, impedido. Toda atadura fuera, se rompe. Ahí, hermano, vamos, hermano, reforzar la guardia. Vamos, iglesia, poner celada, poner centinela, dice la palabra, porque deliberó Jehová. Ya Dios deliberó, ya Dios determinó tu victoria, ya Dios deliberó tu victoria. Vamos, iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Aún Dios dice que va a destruir, va a quemar, se va. Dios deliberó tu victoria. Dios pondrá en efecto lo que tenga contra Babilonia. Todo espíritu babilonio, todo demonio babilonio, toda atadura, todo principado babilonio sale. Toda maldición babilonia sale, 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 sale de tu vida. En el nombre de Jesús sale, 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 sale por el poder de Jesús. Rey de gloria, Rey maravilloso del cielo. Aquí estamos, papá, poder de Dios de gloria. Gracias, Jesús de Nazaret, donde está el Espíritu de Dios, Padre, obrando, bendiciendo, guardando, protegiendo. Padre, ya Dios te liberó tu victoria. Ya Dios dice ahí la palabra de Dios. Aún pondrá en efecto el Dios de gloria, aún pondrá en efecto el Dios de gloria lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Vamos, iglesia, disponérsela, dice el Dios te liberó, Dios deliberó, Dios determinó, Dios deliberó tu victoria. Muchas gracias, Jesús de Nazaret. Amén y amén, gloria a Dios. A su nombre. Tome asiento y vamos a recibir esta palabra en esta mañana con gozo, con alegría, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno nuestro Dios que nos está hablando en esta mañana. Amén. Que nos bendice de una manera especial, que nos ministra, que nos ayuda el Dios de gloria. Y qué bueno que dice la palabra de Dios, levantar bandera. Entonces, ¿qué hace el centinela? Levantar bandera. Amén. Qué bueno nuestro Dios. Entonces, es necesario, hermano, este triunfo que tenemos por medio del Señor Jesucristo. Dice que por medio hemos sido conquistadores, hemos triunfado. Y Él es nuestra bandera, ¿cierto que sí? Nuestra bandera de testimonio. Cuando la palabra dice que así como Moisés levantó el asta en el desierto, estaba levantándole al pueblo, diciéndole, mire, Él es el Salvador, Él es el que ha de venir, Él es el Hijo de Dios. Amén. Y cuando Moisés tenía allí, hermano, el asta y la serpiente de bronce, está diciendo, Cristo ya triunfó. Amén.
Ya Cristo esclavizó a Satanás. Amén. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios hoy, hermanos, de como centinela. Dice poner celada, dice la palabra de Dios, ¿cierto que sí? Reforzar la guardia, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa reforzar? Que dice, no hay un descuido. Y eso es lo que hizo Nehemías, no descuidar la labor, porque vieron enemigos que querían sacarlo de la tarea, sacarlo del propósito, sacarlo del trabajo, de la tarea que Dios le ha encomendado. Y hoy queremos mostrarte por la palabra de Dios que hay una palabra de bendición para tu vida, que es levantar bandera, que es como que vamos a levantar bandera en esos muros. Amén. Porque los hemos terminado, ¿cierto que sí? Siempre cuando hay un triunfo, ¿qué hace? El que lleva la bandera es el que conquista, ¿sí o no? Y nosotros vamos a levantar bandera y decir, Dios me está ayudando. Pero aquí nos dan unas recomendaciones, ¿cierto que sí? Unas precauciones. ¿Y cuáles son esas? Dice la palabra de Dios, reforzar la guardia, ¿sí o no? Que el Señor dice, pues, reforzar quiere decir que nunca deje tu sitio, nunca deje solo ese lugar, nunca abandone la oración, nunca abandone, no deje de ayunar, no deje de orar. Y eso es lo que Dios nos dice en esta hora de la mañana. Amén. Refuerce, dice el Señor, refuerce la guardia, ¿sí o no? Quiere decir que alguien tiene que quedar reemplazando, alguien tiene que cumplir esa tarea. Si tú no estás, alguien tiene que hacerlo. Amén. Eso se llama ¿cómo? Reforzar, ¿sí o no? Como que oraba 10 minutos, ahora voy a reforzar con 20 más. Amén. Eso es lo que dice, refuerce. Por favor, apresura, como la viuda, ¿sí o no? La viuda todos los días iban del juez injusto, ¿sí o no? Hasta que dijo, esta viuda me está agotando la paciencia, ¿sí o no? Hermano, tanto que ella perseveró y ella insistió, que tocó el corazón del juez injusto para que le hiciera justicia, ¿cierto que sí? Y eso es lo que hizo ella, y eso es lo que dice la palabra, reforzar la guardia. Amén. Iba todos los días, todos los días, todos los días, hasta que él dijo, me va a agotar la paciencia, ¿sí o no? Es mejor atenderla, ¿sí o no? Entonces usted y yo vamos a reforzar la oración, vamos a reforzar el ayuno, vamos a estar ahí en el nombre de Jesús, atento, porque eso es lo que dice Dios en esta hora, la palabra de Dios. Amén. Y dice ahí, y poner centinelas, poner ¿cómo? Centinela, siempre. Mira, hermano, ¿qué hace una empresa? Lo primero que ellos hacen es, desde un momento, contratar centinela, ¿sí o no? Vigilantes. Y eso es lo que dice Dios. Y usted y yo somos contratados para eso. Diga conmigo, nosotros somos contratados por Dios, ¿sí o no? Usted y yo somos centinelas, somos atalayas. Cuando vemos el peligro, uno lo anuncia, ¿sí o no? Esa es la atalaya. Ya llama, toca un timbre, una campana, bueno, una alarma, ¿sí o no? Peligro. Toca una trompeta, peligro. Y eso nos toca a nosotros. Hoy estamos tocando la trompeta del ayuno, del arrepentimiento, de decirle Dios, Señor, hoy estamos reforzando los centinelas. Amén. Hoy queremos despertarnos, hoy queremos levantarnos. Eso es lo que dice la palabra. Y eso es lo que hizo Nehemías, tocar la trompeta en ayuno, en oración. Motivó al pueblo, incitó al pueblo a venir a trabajar en familias, en los hogares, hermanos. Y no fuera así, pues no lo habían logrado, ¿sí o no? Tiene que ver una forma, ¿sí o no? Y muchas veces, pues, cuando estamos tan adaptados a ciertas cosas y cuando salimos del confort, pues, ay, otra vez, pero o es confort o es la libertad, ¿sí o no? ¿Qué queremos? Estar así como que adaptándonos a los males, adaptándonos a las circunstancias. No, Dios quiere que nos adaptamos a la fe de Él. Amén. Diga, a la fe. ¿A qué es? A la fe, a creer al Dios de gloria. Y eso es lo que el Señor nos dice en esta mañana. Por eso no podamos darle tregua al enemigo. Por eso no podamos darle ocasión al enemigo. Por eso la palabra dice, no ignoréis las maquinaciones de ¿qué? De Satanás.
anda como león rugiente, dice la palabra de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude, porque los enemigos están melodeando, los enemigos están buscando, pero si te ven a trabajar, van a querer fundirle miedo, van a querer fundirle temor. Pero como usted tiene en su corazón la obra de Dios y tiene una meta que es edificar, que es terminar la obra, ¿cierto que sí? Entonces, cuando está en su corazón esas tareas, esa claridad, pues vamos a acabar con victoria. Amén. Vamos a levantar bandera. Y eso es lo que Dios nos dice en esta hora, amada iglesia del Señor. ¿Y qué más dice ahí? Entonces, número 2, ¿qué es? Diga, levantar bandera. Amén. ¿Cierto que sí? ¿Levantar qué? Bandera. ¿Y quién es Babilonia? Tus enemigos. Y número 2, reforzar la guardia. Amén. ¿Qué nos pide el Señor? Estos pasitos, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque son instrucciones para esta temporada, para esta libertad, para esta liberación, ¿sí o no? Porque Dios le está dando, diga conmigo, instrucciones. ¿Qué nos está entregando Dios? ¿Qué tal Dios mandarnos a las guerras sin instrucciones, sí o no? Pues nos matan. Somos carne allá del cañón, ¿sí o no? Somos vulnerables. Pero Dios dice, esto demanda esto, ¿sí o no? Levante tu bandera, porque llévala ahí lista y cuando termina la pone en el muro a su nombre. Amén. Que Dios ha hecho esa obra por medio tuyo. ¿Cuánto lo cree? Amén. Entonces dice reforzar la guardia. Tenemos que hacerlo. Número 2, ¿cierto que sí? Número 3, poner centinelas, que dice la palabra de Dios. Pongan centinelas, ¿cierto que sí? Para que estén pendientes, anuncien, proclamen. Eso es lo que dice Dios. Y hoy usted y yo estamos como centinelas. Paso número 3, ¿sí o no? Amén. Paso número ¿qué? Paso número 3. ¿Y qué más dice? Y disponer celadas, ¿sí o no? 4, ¿sí o no? Paso número 4. ¿Qué dice? Disponer ¿cómo? Celada. Entonces, el centinela era el que estaba en todo tiempo, ¿cierto que sí? Vigilante de la obra, ¿sí o no? Velando por ello. Y poner celada quiere decir de noche, ¿sí o no? De noche alguien tiene que estar pendiente también. Quiere decir que el Señor dice que las 24 horas en estos 52 días de Nehemías, que reedificó el muro, en esos 52 días que el Dios también nos va a permitir a nosotros de reedificar los muros, ¿cierto que sí? Dice Dios también, son 52 días, pero no son 300, ¿cuántos años? ¿Cuántos días tiene el año? 300 ¿qué? 60 y qué? 5, ¿sí o no? Hermano, pero son pocos días, iglesia. Y eso es lo que Dios nos habla por esta escritura. Eso es lo que Dios nos habla por esta palabra. ¿Cuánto lo cree? Amén. Entonces, ¿qué más dice la escritura? Sigamos leyéndolo. Amén. Dice, porque deliberó Jehová. Amén. La palabra dice, porque Dios deliberó. Amén. Porque Dios, ¿cómo? ¿Qué significa eso? Dios determinó. Dios envió ya tu ayuda. Dios envió tu libertad. Dios ya determinó que usted será sano. Dios determinó que tú edificas los muros. Dios determinó la sanidad. Dios determinó la restauración. Dios determinó la libertad. Dios determinó, esa palabra que ya Dios lo decidió. Y lo que Dios decide, lo que Dios determina, ¿quién lo puede tener? Nadie, ¿sí o no? El único que puede, hermano, impedirlo es uno mismo. Nadie más. Porque usted, por eso está diciendo, celar, velar, dice la palabra de Dios. Poner centinela, dice, estemos despiertos, alerta, atentos, ¿sí o no? Porque esto es necesario estar así, porque Dios va a hacer algo de algún, ahí sí como dijo, liberación y socorro vendrá de Jehová, de alguno de los 4 puntos cardinales del cielo. Pero Dios enviará su socorro, Dios enviará su ayuda, Dios enviará su auxilio. Amén.
Y eso es lo que nos habla la palabra de Dios. Entonces, esto es importante, cada paso, cada recomendación del Espíritu Santo en esta mañana. Amén. Porque somos personas que sí queremos, pero Dios nos está dando la herramienta. ¿Cómo se va a conseguir esto? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cierto que sí? ¿Cómo lo vamos a obtener? ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo vamos a llegar al triunfo, a la meta? Y Dios te dice ahí, hermano, reforzar la guardia, poner centinela, disponer celada. Son 4 pasos. Paso número 5, porque ya Dios determinó, ya Dios deliberó. Amén. Y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Dice Dios, lo que hicieron los babilonios ahora Dios lo va a hacer y se la va a tener que ver con Dios. Amén. Ya Dios determinó un juicio contra esa enfermedad. Ya Dios dijo, eso se seca, esa enfermedad se va, esa maldición se va, ese conjuro se va, no sé qué. Dice, ya Dios pondrá en efecto. Quiere decir, ya Dios lo va a hacer cumplir. Amén. Es como cuando usted coge el celular y le da enviar. Ya envió. ¿Sí o no? Y a esperar cómo reacciona el otro. ¿Sí o no? Así es, hermano. Ya lo que ya Dios le dio del cielo, envió. Amén. Alaba el nombre de Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor, y lo pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. ¿Contra quiénes? Los moradores de Babilonia, dice la palabra de Dios. Esto es tremendo lo que allí lo que Dios te dice. Entonces, ¿qué más dice la escritura? Yo creo que en el verso 14, que Jehová de los ejércitos juró por sí mismo, diciendo, yo te llenaré de hombres con las langostas y levantarán contra ti gritería. Es una reprensión para Babilonia, dice la palabra de Dios. Verso 27, ¿qué dice? Alzar bandera en la tierra, tocar trompeta en el Sión. Amén. Entonces Dios solo se lo habló, se lo dijo y declaró todo esto para ellos en el nombre de Jesús. Y eso es lo que Dios nos dice en esta mañana. Amén. El Señor dice aquí, ahora en el verso 20 dice, alzar bandera en la tierra. Ahora ya no dice que centinela, sino que tocar ¿qué? Trompeta, ¿sí o no? ¿Por qué la trompeta? Porque la trompeta es algo que ya es grande, es algo que todo mundo escucha. Amén. Era para convocar al pueblo, reunir al pueblo, el sonido de la trompeta. Amén. Y eso es lo que dice Dios, vamos a convocar, ya es tiempo de que todo, porque llega el momento cuando se escucha la trompeta, dice que en un abrir y cerrar de ojos Cristo se lleva a su iglesia, ¿sí o no? Pero en el tiempo de Israel, en el tiempo bíblicos, la trompeta era la forma de comunicarse, ¿sí o no? El sonido de la trompeta. Para nosotros también habrá un sonido de la trompeta. Amén. Y para usted habrá un sonido de la trompeta. Y eso es lo que ya Dios está haciendo sonar las trompetas, ¿cierto que sí? En las naciones, dice Dios. La palabra nos habla en Mateo, de aquel versículo que nos dice que hay que atar al hombre fuerte. Amén. Nos habla de esa área, hermano, de estar pendiente, de estar también alerta. Y ese es el amor de Dios, que nos quiere preparar nuestra vida, nuestro corazón para esto en el nombre de Jesús. Entonces, volvamos al libro de Nehemías. Gloria a Dios, donde estamos llevando el estudio. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Sin perderlo. Capítulo 4. Ese capítulo es extenso, es grande, no podemos salir de él. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, quedamos en la parte 11. ¿Qué dice? 4:11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Entonces, ¿qué quería hacer el enemigo con ellos? ¿Cuáles eran los planes del enemigo?
¿Qué querían ellos? Hacer cesar. Entonces, pero antes, ¿cuáles eran los pensamientos que está diciendo en el verso 11? Y nuestros enemigos dijeron. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Comienzan a planear, comienzan a decir cosas, comienzan a hacer planes como para intervenir tu obra, para estancar tu obra. Dice, no sepa ni vea hasta que entremos. ¿Sí ven? Están buscando estrategia, están buscando cómo infiltrarse, ¿cierto que sí? Vamos a buscar, dice, cómo entramos, cómo le hacemos parar la obra. Y por eso usted y yo no podemos permitir el enemigo. Y por eso fuimos a la palabra de Jeremías, ¿sí? Jeremías, en el capítulo 21, en el 51, ¿cierto que sí? Donde Dios nos dijo en el verso allí que levantar bandera. ¿Levantar qué? Y estemos como centinelas y pongamos celadas, ¿sí o no? Y estemos velando, dice la palabra de Dios. Entonces, y ahora, ¿por qué nos dice que tenemos? Porque hay un plan, ¿hay un qué? Hay una perversidad de los enemigos. En el verso está diciendo, nuestros enemigos dijeron, no sepan, ¿no qué? No sepa, ¿sí o no? Usted cuando dice no sepa, quiere decir que va a haber una forma como que van a intervenirte, ¿sí o no? Van a hacerte daño. Y eso es lo que nos habla hoy la Escritura, la palabra de Dios, como la palabra de Dios nos enseña los planes del enemigo. Y la palabra de Dios lo desamascara. La palabra de Dios viene a desvirtuar eso para que usted y yo aprendamos. Y dice, no vea hasta que entremos. ¿Qué querían? De entrar. ¿Qué querían? De entrar. ¿Por qué? Porque como antes estaban los muros caídos, antes estaban las puertas caídas, antes estaba todo arruinado, destruido, pues podían de entrar y cualquier momento, pero ahorita ya no podían, porque ya se estaba edificando, ya se estaba construyendo, pero querían hacer cesar la obra. ¿Querían cómo? Hacer cesar, ¿sí o no? Menguar la obra. Querían hacer cesar las fuerzas, querían desviar el pueblo, desvirtuar el pueblo, desenfocar el pueblo, descizañar el pueblo. Querían de muchas formas cómo intervenirlo, cómo, hermano, ocasionarle tropiezos, cómo acecharles. Y por eso viene el verso 11 diciéndole esta palabra para que la obra tuya y la obra de la iglesia no vaya a cesar. Porque ¿cuál es la finalidad del enemigo? Hacer cesar, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando usted, por eso Pablo dijo, yo no quiero trabajar en vano? Y eso es lo que quiere, que su fin diga, no, me hicieron cesar y trabajé en vano. Y Dios no va a permitir eso, ¿cierto que sí? Que usted no esté en vano en la iglesia, que usted vea cómo Dios te bendice, cómo Dios te respalda. Por eso en este tiempo de levantar los muros, estamos, hermano, y usted puede unir las dos palabras, tu obra no la van a hacer cesar los enemigos. Amén. Tu trabajo, tu vida espiritual no va a cesar, sino que usted va a acrecentar, va a crecer. Diga, voy a crecer. Amén. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, dice, ¿de a dónde? ¿De qué? De todos los lugares, de a dónde volvieres, ellos caerán sobre. Entonces usted va a encontrarse esa clase de judíos, ¿sí o no? Esa clase de cristianos que le van a decir, ¿de qué sirve ayunar? ¿De qué sirve eso? Eso quién sabe si funciona. Usted ve gente de poco pelo, va a ver gente de incrédulo, va a ver gente que menosprecia las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque usted está en una tarea. ¿Y qué quiere el enemigo? Quiere opacarte, quiere cesar, ¿sí o no? Si sabe que ahorita las empresas no están recibiendo gente, sino que están echando gente. Pero para usted es el que lo van a echar, pero a mí no. ¿Sí o no?
Sí sabe que todo el mundo se está muriendo. Sí, usted se morirá, pero todavía no es mi tiempo. Así es. Esa clase de gente es la que está allí desanimando. Usted no ha visto cuando la gente está enferma y va al de poca lucha, poca fe. Ay, de eso murió mi abuelita. ¿Sí o no? De eso murió mi tía. Pues usted tiene la abuelita y todo eso porque no conocían a Dios, pero usted y yo conocemos de Dios, somos de Cristo. Amén. Y usted y yo tenemos una palabra de Dios en nuestro corazón. Amén. Entonces van a llegar gente escrupulosa, van a llegar gente, hermano, que van a querer causarte daño, hacerte dudar, quitarte las fuerzas, hacerte desmayar. Dice, y venían judíos del otro lado diciéndole, mire, no, ellos dijeron que te van a hacer cesar, ¿sí o no? Ellos dijeron que te van a quitar, ellos dijeron que te van a sacar, ellos dijeron que usted no puede, ellos dicen, pero si no lo manda a decir Dios, no lo crea, porque Dios tiene una palabra, dice, no tema delante de ellos. Amén. Así es el Señor, porque ya Dios deliberó, ya Dios determinó. Amén, amén. Ya Dios declaró la victoria para nuestras vidas, para tu vida, para tu casa, en el nombre de Jesús. Para la gloria al Señor. Entonces, esto es importante, lo que el Espíritu Santo hoy nos está diciendo. Lo que la palabra de Dios hoy nos dice, hermano, esto es muy importante, diga, para mi vida, para su vida, en el nombre de Jesús. Y seguimos ahí, dice la palabra de Dios. Entonces, por las partes bajas del lugar, dice la palabra, del lugar detrás del muro, ¿sí o no? Y en los sitios abiertos puse el pueblo por familias. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? ¿Sí o no? Comenzó a poner los centinelas, ¿cierto que sí? Comenzó a poner, hermana, celada. Ah, bueno, entonces vamos a buscar con las partes vulnerables, ¿sí o no? Y bueno, familias por acá, esto es de familia, esto nos involucra a todos, ¿sí o no? Entonces esto nos involucra a su hijo, a tu hijo, al esposo, todo aquí, porque cuando la bendición viene, ahí sí toda la queremos comer, ¿sí o no? Entonces cuando está ese ponqué, ay, qué rico, happy birthday, tuyo, ¿sí o no? Entonces, cuidémonos para llegar al día happy birthday. Amén. Porque se va a celebrar la victoria. Amén. Y eso es lo que Dios nos dice aquí, iglesia. Entonces, por las puertas bajas, dice la palabra. Entonces dijo, y lugares detrás del muro, todo, vamos a poner centinelas, vamos a poner gente, vamos a poner las familias. Dice, y puso familias con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos, dice la palabra de Dios. Amén. ¿A quién puso ahí? Diga, a gente con armas. Amén. ¿Y cuáles son las mejores? Diga, la fe. Gente que cree, ¿sí o no? Gente que está ahí. Y eso se constituye la obra de Dios. Amén. Que está dentro de la iglesia, que tiene problemas, sí, que tiene lucha, que no somos preparados, iglesia, pero somos gente que queremos levantar el muro. Y queremos unirnos por levantar los muros. ¿Cierto que sí? Aquí dice que, hermano, gente común y corriente, pero gente que quería meterse en el cuento, que estaba interesada en el cuento, que estaba ahí, hermano, convencido de que esto se podía hacer. Y eso es lo que Dios nos habla hoy. Entonces, esa es la unidad del cuerpo de Cristo. Diga, la unidad del cuerpo de Cristo, unidos por esas coyunturas, unidos por la fe, unidos por ese amor, unidos por esa excelencia de la fe. Y eso es lo que nos habla la palabra de Dios en esta hora. ¿Cierto que sí? Entonces esto es importante de parte del Dios vivo, del Dios de gloria, en el nombre de Jesús. Y eso es lo que Dios nos habla en esta mañana. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. ¿Qué les dijo? Mira, diga lo que digan, hable lo que hablen. Aquí nosotros, la casa, ya tenemos una palabra de Dios. Mire, su merced, es que nosotros somos de fe. Amén. No, venga el que venga, ¿sí o no? ¿Qué le tocaba hacer a Nehemías? Desintoxicarlos y volver a qué. Por favor, no se dejen, hágale, ¿sí o no? Esto no es fácil, esto no es sencillo, pero sigamos, ¿sí o no?
Y esto es lo que la palabra de Dios nos está diciendo hoy, iglesia. Eso significa levantar los muros. Por acá van a ver escrupulosos, gente poca lucha, gente que no tiene visión, gente que no le importa las cosas, pero a nosotros sí nos importa lo que Dios quiere hacer. Amén. Estamos conectados en el Espíritu. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temas delante de ellos. ¿Cuál es la palabra de combate? No tema delante de ellos. Y eso es lo que el Espíritu Santo te dice: no tema delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Como nuestro Dios, como nuestro Señor. Acordados, ¿sí o no? Porque el Señor dice: acuérdense, no se olvide de las maravillas que hizo atrás. No se olvides que también, acuérdate que te libré, acuérdate que te hizo un milagro, acuérdate que te iban a robar esa plata y yo te las rescaté, acuérdate que te iban a atracar y yo te rebalé. ¿Por qué duda? Dice el Señor. ¿Sí o no? Acuérdate. ¿Qué dice el Señor? Acuérdate que el Señor, mi Dios, es grande y Él pelea por vuestros hermanos a su nombre. Amén. ¿Quién pelea por nosotros? Dios. Amén. Entonces, cuando usted y yo estamos, hermano, haciendo algo, Dios se une, ¿sí o no?, a un precedente, ¿sí o no? Ahí está Dios alerta. Dios dice: están trabajando para el muro, están edificando. Entonces Dios va a pelear por ustedes. Amén. Usted hace su parte y Dios hace la maravillosa, que es la más grande, ¿sí o no?, que es defendernos. Mientras que tú estás haciendo la otra parte tuya, la de tu casa, la de tu familia, como centinela. Y eso es lo que Dios te dice en esta hora. Amén. Y esto es lo hermoso. Dios, que dice ahí: grande y temible, pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas, dice la palabra de Dios. Entonces, aquí los invitó a pelear y los sensitivó. Dijo: vamos a pelear por un motivo, ¿sí o no? Así que no ponga a perder tiempo en cosas que no son, sino pelee por tu salud, pelee por este programa, pelee por este propósito, pelee, pero pelee por todo a su nombre. Si su motivo es su matrimonio, entonces pelee por su matrimonio. Si motivación es sus hijos, pelea por tus hijos, pero pelee. Amén. Sí, no se pongan a escuchar demonios porque decir que no se puede. Sí se puede en el nombre de Jesús. Así que ponte sobre tus pies porque usted tenía afán. Padre, te alabamos, te bendecimos, Jesús. Padre, por esta palabra maravillosa. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos hablas, tú nos ministras hoy de una manera especial. Porque de ti recibimos toda dirección, toda fortaleza, Espíritu Santo. Señor, bendice a mis hermanos. Levántale, Dios del cielo. Vivifica, Espíritu de Dios, Padre. En esta aquí estamos para su honra, para su gloria, Padre. Vivifica, Espíritu Santo. Bendice, bendice, Señor. Guárdanos, sánanos nuestra mente. Que no prestemos ahí nuestro corazón a cosas que no son. No temáis, porque Dios es grande y temible, poderoso. Él ahí, hermano, te dice: pelee por vuestra casa, pelee por vuestros hijos, pelee por tu familia, pelee por lo tuyo. En esta, dígale: papá. Por eso estamos rodeando, cercando nuestros hijos, peleándolo, poniendo muros alrededor de nuestros hijos, de la esposa, del esposo, de nuestra casa, de nuestra salud, de las finanzas, de todo, Padre. Gracias te damos, papá. Y la obra se va a hacer, la obra se va a ver hecha, Padre. Defiéndanos, guárdalo en el nombre de Jesús. Te glorificamos, te exaltamos, te damos todo el honor, toda la alabanza, Dios de gloria. Gracias, papá Dios, por todo, Espíritu de Dios. Que sea Dios bendiciendo, guardando y protegiendo la vida de la iglesia, de los hermanos que están en este ayuno, Padre. Dele las fuerzas, dele el entendimiento, Espíritu de Dios. Poder de Dios, defiéndanos. Poder de Dios, guárdanos. Papá, únjanos, papá. Comienza el poder de Dios, la gloria, la unción a quebrantar amenazas, conspiraciones, palabras ociosas, conspiraciones, voces extrañas, voces de derrota. Se va la derrota, se va el espíritu de derrota, se va
va el espíritu de fracaso, se van los mensajeros del diablo, se van los chismes, se van los conflictos, se van los demonios, se van, papá Dios mío, se van, porque Dios está con nosotros. Dios está contigo para pelear esta batalla por tu casa. Dios está ahí, Dios es tu aliado, Dios es tu ayudador, Dios es su escudo, Dios es el todopoderoso. Padre, bendice a mi hermana, guárdale, protege el Espíritu Santo. Muchas gracias, renuévele, Padre, más y más, renueva el Espíritu Santo, sea Dios renovándole, sea Dios ungiéndole, Padre, en el nombre de Jesús. Hay poder, hay gloria, hay unción, Padre Dios mío. De ti recibimos nuevas fuerzas, de ti recibimos nuevas fuerzas, de ti recibimos la visión, de ti recibimos, papá Dios mío, Padre, tú nos adiestras, tú nos capacitas y nos dices: no temas, porque Jehová está con nosotros, el Todopoderoso está con nosotros. Gracias, papá Dios, glorifícate, papá Dios, sea el poder de Dios obrando, la gloria de Dios defendiéndote, librándote en esta hora, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Glorias. Despedimos de la amable audiencia en esta hora. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los continúe bendiciendo. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.